quiero ser igual. Renuévame, Señor. Entonces vamos a comenzar en Gálatas y bueno, les confieso, yo no me siento adecuado, hermanos, para enseñar esto y quizás suenan como palabras de humildad falsa, pero les digo la verdad. Yo no soy el gran teólogo, yo no soy el gran estudioso, pero estoy aquí por la gracia de Dios y porque Dios me ha mandado. Amén. Amén. Entonces vamos a pedir en oración que Dios me ayude a mí y también a ustedes, que a todos nos habla a través de su Espíritu Santo para que este culto y este tiempo de predicación sea para su gloria y honra. Amén. Entonces, si quieren, pónganse de pie por un momento para orar juntos y pedimos la bendición del Señor. Señor, te agradecemos tanto por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en cada familia que se representa aquí en esta iglesia, Padre. Te agradecemos por lo que haces con nosotros y por lo que tenés planeado para con nosotros. Y te agradecemos que podemos reunirnos aquí libremente, Padre, sin ningún ley que estamos quebrantando, sin tener que escondernos como en otros países, Padre. Pero aquí estamos libres para estudiar tu palabra, para cantar juntos, para alabarte. Te agradecemos por eso. Pedimos que tu Espíritu Santo puede realmente afilar a nuestras mentes, Padre, que pueda abrir a nuestros oídos, que podamos escuchar tu palabra, escuchar lo que tú quieres enseñarnos hoy. Pido tu ayuda también, Padre, para realmente enseñar tu palabra conforme el corazón tuyo, Padre, conforme tu propósito en escribirla. Pedimos que tu Espíritu Santo nos habla a través de la instrucción de tu palabra, que bendices a todos, Padre, que quitas de todas nuestras mentes cualquier distracción, Padre, cualquier cosa que nos quiere robar el gozo, el ánimo, la concentración en tu palabra. Gracias, Padre, por este culto, por todos aquí presentes. En el nombre de Jesús pedimos, amén. Bueno, la carta a las iglesias de Galicia, la carta de Gálatas, es una de las primeras cartas escritas por Pablo. Pues ya saben algo, fue escrito por Pablo. Y también una de las cartas más citadas en el mundo cristiano. Yo no sé cuántas veces he escuchado a la gente citar, sin saber a veces, los versos famosos de Gálatas. Hay Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También hay Gálatas 3:13 que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que está colgado en un madero. Hay Gálatas 3:24 que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Tenemos Gálatas 3:28 que dice: ya no hay judío ni quien lo sabe, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay Gálatas 4:4 que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, muy bien lo conocen, también lo han escuchado, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay Gálatas 5:16 que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no te satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:22 y 23 que dice: más el fruto del muy bien, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay Gálatas 6:7 que dice: no os engañáis. Dios no puede ser burlado. Muy bien, hermano. Todo lo conoce ella. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, también cosecha. O en otras traducciones, sembraré, eso también segará. Y Gálatas 6:9, no os cansamos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tantos versos
Tantos versos que conocemos bien, ¿verdad que sí, hermanos? Y sin embargo, a veces esta carta, para mí, puede ser difícil para entender. Sin embargo, esta carta puede ser un poco difícil para realmente manejar bien, para entender bien. El tema principal de esta carta es uno de los temas fundamentales de la vida cristiana, pero también es un tema muy rico, muy denso, muy complicado. Trata de cosas tan básicas como algunas cosas no tan básicas. Trata de qué es el Evangelio. Trata del asunto de la ley y los mandamientos de Dios. Habla del deber de un cristiano. Habla de la salvación, la santificación. Y también habla del vivir conforme al Espíritu Santo. Lo bueno es que tomándolo verso por verso, hermanos, podemos intentar entenderlo mejor. Y orando y leyéndolo también en nuestras casas, podemos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender su corazón en escribir esta gran carta. Y ahí creo que encontraremos las respuestas a algunas preguntas, como ¿de dónde viene el Evangelio? ¿De qué consiste? ¿Cómo debe de vivir un cristiano? ¿Cuáles son las reglas o el reglamento de la vida cristiana? ¿Cuál es la relación entre los mandamientos y las regulaciones del Antiguo Testamento y la vida de un cristiano? ¿Cuál es mi deber? ¿Cómo hago para vivir conforme el Espíritu Santo? ¿O qué hago si alguien más me comparte otro evangelio, quiere agregar a la Biblia? ¿Cuál es la forma de contestarles? También hay preguntas que quizás no son de gran importancia para todos, más bien son de importancia segunda, como las preguntas de ¿quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son apóstoles de verdad? ¿Cómo son escogidos? ¿Quiénes son las autoridades más altas en la iglesia? ¿Existen apóstoles hoy? ¿Qué hacemos con las costumbres de los judíos? ¿Tienen importancia para nosotros? ¿Debemos o no guardar las leyes de Moisés? ¿Debemos o no guardar las fiestas? Lo seguro es que hay todo esto y aún más en solo 6 capítulos. Y si pedimos a Dios que nos guíe, vamos a tener la oportunidad de aprender todo esto. Así que vemos primero la introducción, que es versos 1 a 5. Y aquí comienza Pablo con el proemio. Y dice en verso 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino de Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, a veces ayuda que no solamente leemos el verso en una versión, ya que no hay una versión de la Biblia que sea perfecta, ¿verdad? A veces nos ayuda a comparar otras versiones de la Biblia. Entonces, quisiera que escucharan este verso en 2 versiones más. Esta es la LBLA, la Biblia de las Américas. Dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Nota la diferencia. Ahora esta otra versión es la DHH, Dios habla hoy. Es una versión un poco más fácil para leer en el lenguaje corriente. Dice, Pablo, apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que resucitó a Jesús. Así que aquí Pablo está comenzando su carta con una explicación primero de su apostolado. Y, está diciendo cómo fue elegido como apóstol, y explica de dónde viene su autoridad. Y dice, Pablo es un apóstol, pero quiere que entendamos bien cómo llegó a ser apóstol y quién le manda a escribirles a las iglesias de Galacia. Así que en pleno lenguaje lo dice así, soy apóstol, no enviado, ni llamado, ni nombrado por hombres,
sino llamado, enviado y nombrado por Jesucristo y por Dios el Padre. Ahora en Hechos 9, 1 a 19 vemos la historia completa de la conversión de Pablo. Y ahí también vemos su llamado. Pueden leerlo en su tiempo libre si quieren. Pero solo para darle un poquito, vemos Hechos 9, 10 a 15. Lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Dice: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión. Esto fue después de que Pablo cayó y ya estaba ciego, ¿verdad? Ananías, le dijo el Señor, heme aquí, dice Ananías. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan a tu nombre. Pero el Señor Jesús le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Así que en ese pasaje aprendemos no solamente de la procedencia del llamado de Pablo, sino también un principio bíblico acerca del ministerio. Y ojo a esto, hermanos. Este principio es que el llamado verdadero tiene que ver no con hombres, sino con Dios y nadie más. Esto es bonito cuando lo pensamos, ya que subraya nuestra importancia para con Dios y también su amor para con nosotros. Dios tenía un plan específico para Pablo, como veremos más tarde en esta carta. También tenía un llamado específico para Pablo, y lo seguro es que de igual forma lo tiene para cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito para cada una de sus vidas, y no es un propósito que un hombre le va a venir a declarar, es un propósito que el Espíritu Santo le va a ir revelando mientras usted busca a Dios en su tiempo a solas. Pero bueno, este tema puede ser un poco confuso para entender, especialmente hoy en día porque hay mucha gente aprovechando de eso. Hay iglesias que pasan nombrando nuevos apóstoles a cada rato, como también es la idea más común, aún en nuestras iglesias, de que un hombre no es un pastor al menos que estudie para recibir algún título y sea firmado por otro certificado declarando que sea pastor. Pero si nosotros aferramos bien a lo que este verso nos da enseñando, vemos que el llamado y el oficio del ministerio viene solamente de Dios y no del hombre. ¿Cómo comprobamos quiénes son los pastores y líderes de verdad entonces? Si solo es de Dios y nosotros no somos quienes escogimos, ¿qué hacemos si mañana, por decir, entra cualquier señor de la calle y dice que ha recibido el llamado de Dios para ser el pastor aquí? ¿Cómo lideramos con eso? Bueno, hay algunos pasos que podemos tomar que vamos a ver en otras semanas en capítulo 1, en la otra parte, y también en capítulo 2. Pero por si acaso algo así nos llega a pasar antes de que llegamos a capítulo 2, les voy a dar la respuesta fácilmente. ¿Y qué mejor respuesta que las palabras de Jesús? Mateo 7:15, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Esta es la traducción Dios habla hoy. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Entonces vemos que aunque el llamado es 100% de Dios, es respaldado por hombres, entre tanto que los hombres examinan con cuidado el fruto de esa persona. Así que sigamos y enfocamos en el mensaje de Pablo. ¿Por qué está escribiendo?
Pues si Pablo es un apóstol llamado por Dios, entonces se da a entender que el mensaje viene por quién? Dios. Porque un apóstol es alguien mandado de parte de Dios para comunicar o hacer algo. Así que Pablo era importante para Dios y también sus palabras para la iglesia eran importantes. ¿Por qué comienza Pablo su carta así? Es una buena pregunta que suele suceder. ¿Por qué Pablo comienza hablando de su apostolado? Pablo comienza su carta así porque era importante que todos entendieran, antes de que leyeran todo lo que sigue, la autoridad delegada a Pablo a una autoridad delegada por Dios. Pablo lo escribe así porque él sabe que las palabras que van a seguir, hermanos, no van a ser ni populares, ni fáciles para tragar para todos. Y así tiene que comprobar, en la primera frase, tiene que comprobar por qué es un apóstol y por qué tiene la autoridad de escribir eso. Así que también tomamos ese principio y aplicamos lo mismo a nuestras vidas. Si Pablo tenía la autoridad de escribir las iglesias en aquel entonces, también tiene la autoridad de hablar a nuestras vidas. Amén. Y también debemos de poner atención. Así que vemos verso 2 y sigamos con el proemio. Dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahora, todos los hermanos, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que Pablo no estaba solo cuando escribió esta carta, sino estaba en la compañía de otros hermanos. Ahora, no se sabe con certeza dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a Galacia. Algunos dicen que él estaba en Antioquía de Siria, otros dicen que él estaba en Corinto. Hay un poco de debate acerca de eso. Entre más que ustedes van averiguando cosas así, ven que siempre hay un poco de debate acerca de todo. Pero no nos afecta mucho a nuestro estudio de hoy. Suficiente entender que Pablo estaba con otros cristianos. Y de ahí escribe ¿a dónde? Escribe a las iglesias de Galacia. Ahora, ¿qué es Galacia? No lo vayan a confundir con Galicia, que es donde viven los gallegos, ¿verdad? Que caen presos de todos nuestros chistes y mal humor. No, Galacia era una región en Asia Menor, que hoy en día sería Turquía. Era dividido en dos regiones, una región del norte y una región para el sur. Y tenía unas ciudades muy conocidas como Ankara, Iconio, Listra. ¿Quiénes se acuerdan que hicieron a Pablo en Listra? También Pablo visitó Galacia 3 veces en su ministerio y vio mucho fruto, pero vio muchos problemas. Era un área bastante difícil para él, porque no eran griegos en sí, no eran judíos, sino eran gálicos que habían llegado a vivir ahí, y por eso tenían una cultura, una forma de vivir muy diferente, aunque es cierto, hablaban casi el mismo idioma. Pero si quieren pueden leer Hechos 13, 14, 16, 18, no van a leerlo ahorita, pero en sus casas, y habla de toda su interacción con estas iglesias. Pero bueno, ya que entendemos a quién Pablo escribía, seguimos leyendo verso 3, y dice: gracia, y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, comienza aquí con esas palabras famosas: gracia y paz. Han dicho que gracia y paz son las dos gemelas de la Biblia, pues siempre andan juntas. Nunca las ve aparte. Y una vez que Pablo dice gracia, siempre sabe que ahí está paz a la par. Pero tanto que leemos que ahí está gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, es muy fácil que pasamos de largo esas palabras, o que a lo mejor suelen o vuelven
ser unas palabras que ya no tienen significado para nosotros. Como la palabra amén, que es hebreo, en el hebreo quería decir, lo testifico que sea la verdad. Pero ahora nosotros lo ocupamos para decir, ya no quiero orar más. Amén. Así que, ¿qué significa gracia y paz? Bueno, gracia viene de la palabra griega charis y describe aquello que otorga o ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Gracia es el amor y favor de Dios revelado al hombre. Es algo gratuito, libre e inmerecido, de la cual todas las bendiciones y beneficios que recibimos como cristianos proceden. La gracia es la manantial divina donde brota la bondad de Dios para con su creación. Y después de la gracia sigue paz. Paz viene de una palabra griega que es irene y describe relaciones armónicas entre personas. También relaciones armónicas entre naciones, la ausencia de animosidad, orden en el Estado o en la iglesia, las relaciones armónicas entre Dios y el hombre conseguidas mediante el Evangelio y la conciencia de reposo y contentamiento que surge de ello. Estar en paz es estar libres de mal, libres de peligro, libres de preocupación. Es estar en relación correcta con Dios. Paz así es el fruto divino que crece al par de la manantial de la gracia una vez que la dejamos fluir en nuestras vidas. Pablo deseaba con todo su corazón que los creyentes en Galacia pudieran disfrutar de la gracia y la paz de Dios. Y por eso comenzó su carta con esa salutación. Podríamos decir que estas palabras eran también un resumen de todo su ministerio. Porque él deseaba plantear firmemente a todos en la gracia y la paz de Dios. Y así restaurarles a una relación correcta con Dios. Una relación que todos hemos perdido a causa del pecado en el huerto de Edén. Así cuando aceptamos la gracia de Dios y nos arrepentimos, alcanzamos el perdón. Y así podemos ser restaurados a su paz. Hay únicamente una manera de alcanzar esta gracia y paz que Dios tanto desea para nosotros. Y eso es a través de una relación con Él. Nosotros podemos vivir en amistad con Dios y permanecer en su gracia y su paz, pero requiere una oración para comenzar. Aceptándole a Él como Dios soberano en nuestras vidas y arrepintiéndonos de todo lo malo que hemos hecho. Es muy interesante si seguimos viendo los versos que siguen, que hay una progresión en estos 3 versos, ya que describen el plan de Dios para con los seres humanos. O como los cristianos lo conocemos, en vez de decir plan de Dios, nosotros decimos el Evangelio. ¿Cómo así? Porque si tenemos gracia y paz, leemos verso 4, dice, tenemos gracia y paz porque Dios dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Jesucristo dio a sí mismo como pago por nuestros pecados. Así nos libró y nos rescató de la maldad y las tinieblas que nos rodean. El hecho que Él dio a sí mismo es lo que nos da la gracia y paz. Si Él no se hubiera dado, no podríamos tener gracia y paz. Y así vemos que todo esto representa la progresión de la voluntad y el plan de Dios. Tenemos la gracia y paz con Dios porque Jesucristo murió en pago por nuestros pecados, conforme la voluntad del Padre. A veces cuando sufrimos, preguntamos y dudamos si de verdad Dios nos puede amar. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Pues a mí me ha pasado, suficiente, ¿verdad? Decimos cosas como,
Si Dios nos ama, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué padezco tanto? ¿Por qué me pasa esto y esto? Cosas difíciles pasan en nuestras vidas. Pues, como Pablo está diciendo, estamos rodeados de un siglo de maldad. Estamos rodeados de un mundo en tinieblas. Estamos rodeados de pecado y sufrimiento, de cosas que pasan día tras día. Y si dejamos que estas cosas nos sobrevengan, que solo pensamos en ellas, fácilmente llegamos a decir, Dios no me ame porque yo estoy pasando esto y lo otro. Pero en estos versos encontramos algo bonito, algo que contesta esta duda que tenemos. Encontramos con la esperanza que dice, sí, Dios nos ama. Y es la frase aquí que dice, dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de toda esta maldad en este mundo. No tenemos que tener miedo, no tenemos que sentir agotados, no tenemos que sentir que estamos siendo arrebatados por todos lados, que la maldad nos sobreviene, que tenemos el demonio ahí atrás de la cabeza de uno, la espalda de uno. ¿Por qué? Porque Jesús dio a sí mismo para librarnos de este siglo de maldad. Cuál bonita es esa respuesta. Dios mismo se afrenta a la maldad por nosotros. Vemos lo que sigue en la progresión. Dice, a quien sea la gloria para todos los siglos. Amén. ¿Para qué Dios nos ha librado de la maldad, hermanos? ¿Para qué Dios nos ha dado su gracia y paz? Hay algunos que no entienden porque o preguntan por qué Dios habrá querido salvar al hombre. Pero aquí nos dice, lo ha hecho para su gloria. Pues su plan de redención, todo el evangelio que está fundado sobre este propósito, para traer honra y gloria al Señor. La versión Dios habla hoy lo traduce a este verso así, dice, gloria a Dios para siempre, amén. Es muy importante que entendamos que el propósito de Dios en nuestras vidas, el propósito por lo cual Él actúa en nuestras vidas, es para traer honra y gloria a sí mismo. Y si entendemos eso, nos facilita entender todo lo demás que Pablo va a decir en esta carta. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué murió para nuestros pecados? Para su gloria. Pero no es cierto que hoy en día hay muchas personas que no entienden esto. No es cierto que hay muchos que levantan sus manos, ¿verdad?, para recibir a Jesús en un culto y después salen a vivir sus vidas de forma igual sin Dios, sin llevarle en sus corazones, sin haber realmente soltado el timón para que Dios tome el control de sus vidas. ¿Pero por qué? Porque no entienden que Dios les ha salvado por un propósito. Piensen que el propósito o el plan de Dios nada más es salvar a la gente. Entonces, pensarlo conmigo. Si Dios nada más importa mi salvación, si no importa su gloria ni su honra, entonces ¿por qué no solo me salvo y yo sigo viviendo en mi pecado igual? Si Dios solo importa salvarnos, si no tiene en mente su gloria ni su honra, entonces ¿por qué no solo orar una oración, salir a la calle y seguir haciendo lo que estaba antes del culto? ¿O sí? Pero si entendemos que Dios obra para su gloria y honra, implica algo más profundo que solo salvarnos. Quiere decir que la salvación no es la joya del plan de Dios, no es la cosa más grande, sino la cosa más grande, el punto en cual nos enfocamos, es la gloria y honra del Señor. Y así nos entendemos que nos salvó, no solamente para que no fuéramos al infierno, sino nos salvó para que también pudiéramos vivir con Él, experimentar quién es, entenderle, comprenderle. Y eso es algo mucho más profundo.
Dios obra para su gloria y honra. No solo quiere rescatar a los hombres del infierno, sino quiere obrar para su gloria y su honra. Bueno, ya que hemos visto esta progresión, hemos visto que viene la gracia y la paz por lo que Jesús hizo. Y Jesús hizo lo que hizo para traer gloria y honra al Señor. Ya que hemos visto el proemio, lo cual nada más es una palabra griega que básicamente quiere decir introducción. Ya que hemos visto eso, podemos ver por qué Pablo escribió esta carta. Leen conmigo versos 6 y 7. Aquí las cosas se van a calentar un poco, hermanos. Tengan cuidado, no lo leen ahorita. Esperen un momentito. Se van a poner peligrosas las cosas. Se van a poner controversiales. ¿Quién aquí le gusta el drama? Las discusiones, los pleitos. ¿Alguien aquí? ¿Quién aquí le gusta tener una discusión calorida con la gente? Todos dicen que no, pero todos que son casados lo han experimentado. Y no me vayan a decir que no lo hacen por gusto, porque lo hacen por gusto, yo sé. Bueno, ya las cosas van a ser calientitas, vamos a leerlo. Gálatas 1:6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escuchamos estos versos en otra versión. Dice en la LBLA: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio verdadero. También el Dios habla hoy, dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el tema de lo cual Pablo va a hablar a través de toda la carta de Gálatas? ¿Cuál es el motivo por lo cual Pablo escribió? Pues aquí lo encontramos. Y eso es que las iglesias en Galacia estaban apartando del evangelio de Dios y dejando las enseñanzas que Dios les había impartido a través de Pablo. Pablo ya había explicado a ellos todo lo que era el evangelio, hermanos. Ya les había visitado, ya estuvo un buen tiempo con ellos. Había explicado a ellos el plan maravilloso de Dios para sus vidas. Habían escuchado el testimonio de que Jesús había hecho todo para ganarles a ellos, de cómo murió en la cruz. Ya habían recibido a Jesús, ya habían fundado iglesias, habían comenzado a obrar milagros, el Espíritu Santo ahí. Pero ahora estaban dejando todo para seguir otro evangelio, lo cual Pablo nos explica realmente no es otro evangelio, porque solo existe uno. ¿Creen que eran pocos los problemas en Galicia, hermanos? Pero de inmediato nos viene esa pregunta: si Pablo dice que han seguido otro evangelio, ¿cuál es? ¿A dónde están? ¿Se están convirtiendo en musulmanes? Poco probable, porque esa religión ya no existía aún. ¿Se están meditando como budistas? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál era este otro evangelio que estaban practicando? ¿Quiénes estaban llegando a pervertir la iglesia? Una palabra fuerte. Para entender eso tenemos que entender primero qué significa evangelio. Ahora, un poco de paciencia, porque yo no quiero seguir dándoles palabras griegas, me da
dolor de cabeza a mí y también a ustedes quizás. Pero esa es una palabra griega que sí debemos de entender y conocer. La palabra evangelio en griego, hermanos, ¿están listos? Están listos, pero listos. Evangelion. Evangelion. Bueno, en griego sería evangelion, pero no tenemos el je en español. Así que evangelion pueden decir. Y significa buenas nuevas o buenas noticias. Buenas nuevas o buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas específicamente del reino de Dios y de la salvación. Tenemos visitante hoy. Entrando a la iglesia para Sí. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas entonces? Si evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas noticias, hermanos? Ustedes ven las noticias todos los días, algunos. ¿Ya acaso han visto una buena noticia ahí, hermanos? Solo son malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias entonces? ¿Qué es evangelio? ¿Qué es el evangelio verdadero? Bueno, si regresamos a los versos anteriores, lo vemos con toda claridad. Por eso tomé el trabajo arduo, el trabajo lento, el trabajo duro de explicarles gracia y paz. Jesús murió y gloria a Dios. El evangelio o las buenas noticias es exactamente eso. Tenemos gracia y paz porque Jesucristo murió de pago por nuestros pecados, para salvarnos, y todo fue el plan de Dios para su gloria. Eso es evangelio. Pablo lo explica solamente en sus saludos a la iglesia. El evangelio, de nuevo, es que tenemos gracia y paz porque Jesús murió pagando por nuestros pecados para librarnos de esa maldad, según el plan de Dios para su gloria. Amén. Amén. Cualquier enseñanza, hermanos, que contradice esto no puede ser llamado evangelio, pues de ninguna manera fuera una buena noticia. ¿Cómo así? Pues si tuvieras que salvarte a ti mismo, no son buenas noticias, hermano. Te van muy mal las cosas, has intentado, ni siquiera puedes prevenir que te mueres. ¿Cómo vas a prevenir que te vas al infierno? Si tienes que salvarte a ti mismo, no son buenas noticias. Eso no es evangelio. Pero ¿qué tal si la muerte de Jesucristo no pagó toda la deuda que teníamos de pecado? Si Jesús no pagó todos los pecados que tenemos, entonces aún estamos muertos. Eso no es buena noticia, hermanos. Eso no es evangelio. O si Dios no tuviera un plan para nuestras vidas, si Dios no estuviera involucrado en nuestras vidas, eso es lo que dicen los musulmanes, que Dios está aparte, que no hace relación con los hombres. Si Dios no tuviera un plan individual para cada persona, si Dios no quisiera vivir con nosotros, eso no son buenas noticias. Eso no es un evangelio. Si no fuera así, si las cosas no fueran así, no serían buenas noticias. No sería algo bueno para escuchar. No sería una palabra alentadora para nosotros. Por eso solo existe un evangelio. Si cambiamos cualquier de estas cosas, ya no es evangelio, hermanos. Si cambiamos que Jesús murió por tus pecados, no es evangelio. Si cambiamos que Él te puede salvar solo por la gracia, por tu fe, ya no es evangelio. Si cambiamos que Dios tiene un plan para tu vida, ya no es evangelio. Tenemos que entender estas cosas. Si fuéramos a quitar esa parte que dice que Dios hace todo por su gloria, ya no es evangelio. Si Dios no tiene un propósito mayor que nosotros, entonces es un Dios pequeño. Gracias a Dios que sus propósitos y sus maneras son mucho más arriba que nuestras. Amén. Pero lastimosamente, hermanos, aquí viene la controversia, ojo.
lastimosamente, hay algunos que intentan cambiar las buenas noticias por algo que realmente resulta ser malas noticias. O como dice Pablo, hay algunos que quieren pervertir el Evangelio. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pues lo que estaba pasando en este entonces, en Galacia, es que habían entrado algunos maestros falsos, quienes querían cambiar el mensaje de Dios por un mensaje humano, un mensaje que les convenía a ellos, que en vez de traer honra y gloria a Dios, les llevaba honra y gloria hacia ellos mismos. En el tiempo de Pablo ya había varias sectas. Nos sorprende, hermano, acaba de nacer la iglesia y ahí están las sectas a la par. Acaba de obrar el Espíritu Santo en el libro de Hechos y ya están las sectas presentes, intentando pervertir el Evangelio. Más tarde en este libro vamos a ver cuáles eran estas enseñanzas, quiénes eran esas personas. Pero antes de seguir estudiando los versos, como instructor de la palabra, tengo que entrar en la controversia ahora. Ya están listos. Yo veo que el hermano tiene ganas de pelear. Dígame a quién pegar, hermano. Tengo que advertirles. Hoy en día hay muchas personas quienes quieren cambiar el Evangelio, hermanos. Quieren cambiar las buenas noticias por algo que no son buenas noticias. Y óyenme por favor, porque de ninguna manera es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo, ni que se siente de menos. Y lo último que uno quiere hacer es poner nombres, ¿verdad? Fulano de tal, me hizo tal. Pero hay iglesias hoy en día que quieren cambiar las buenas noticias por malas noticias. Voy a nombrar dos para que tengan cuidado. La iglesia de los mormones y la iglesia de los testigos de Jehová. Porque han cambiado el Evangelio por algo que no es Evangelio. Han cambiado las buenas noticias por algo que no son buenas noticias. Pues tienen enseñanzas muy diferentes en cuanto a quién es Dios, quién es Jesucristo y cómo su muerte en la cruz pagó para poder salvarnos. Dije antes, si Jesús no pagó por nuestros pecados, no son buenas noticias. Si Jesús no nos puede salvar, dígame cómo pueden ser buenas noticias. Si nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos, ¿cómo pueden ser estas buenas noticias? Algunos se sorprenden de eso, dicen, ¿acaso no son gente muy buena? ¿Acaso no son gente muy buena onda, muy servidora, muy comprometidas, muy sinceras? Les pongo una cosa, yo no digo que no son gente sincera, conozco varios, son gente muy sincera, pero pregunto, ¿por qué será que gastan millones de dólares para publicar libros y revistas solo para intentar explicar al resto del mundo cómo es que llegaron a tener creencias muy diferentes a las demás iglesias? ¿Por qué gastan tanto dinero para defender sus creencias? Si sus creencias fueran normales, no tuvieran que hacerlo. Si sus creencias fueran de acuerdo con la Biblia, no tuvieran que gastar millones y millones de dólares para defenderlas. Si sus creencias fueran normales, no tendrían que ir puerta por puerta, casa por casa, tocando puertas, porque podrían nada más abrir una iglesia, igual que esta, la gente vendría. Gastan millones de dólares porque saben que sus creencias son algo diferente. Saben que las demás iglesias no están de acuerdo con lo que enseñan. Saben que tienen que, de una forma, persuadir a la gente para cambiar una iglesia. Por eso, hermanos, y con mucho cuidado, yo no quiero ser grosero ni ofensivo, ni quiero lastimar a nadie, pero por eso hemos considerado a estas iglesias como sectas.
Muy triste. Pero hermano, me van a decir, ¿acaso las diferencias entre nosotros y los testigos o los mormones son tan grandes? ¿Acaso las diferencias son tan importantes? ¿Acaso, hermano, quieres decir que no se salvan? ¿Acaso, hermano, quieres decir que no hay salvación para ellos? O como más dicen en el salvadoreño, ¿verdad? No debemos mejor solo intentar llevar la fiesta en paz. Yo tenía un discípulo, un joven que estaba discipulando, me dijo, muy recién convertido, me dijo, hey, ¿sabes qué? No vas a adivinar qué me pasó. ¿Qué? Me llegaron a tocar la puerta los mormones. Decir, sí, ¿sabes qué bonito? ¿Por qué no tenemos un estudio juntos con ellos? ¿Por qué no levantamos una obra juntos con ellos? Es que, cuidado, tienen unas diferencias muy sutiles quizás para alguien que acaba de empezar, pero sutiles pero muy importantes, tenemos que poner atención. ¿Por qué no podemos llevar la fiesta en paz? Me digo. ¿Por qué no podemos solo hablar de lo que tenemos en común? ¿Por qué no tenemos invitarles y si a ellos no les gusta una canción y nosotros no les gustamos una de sus canciones, solo tocamos lo que nos gusta? No es así, le dije. Aunque sí debemos de buscar la paz. Pero la palabra de Pablo aquí, la palabra de Dios, del Espíritu Santo, para la iglesia de Galacia y las iglesias de hoy en día son muy claras. Pero dejamos esa pregunta aquí colgando. ¿Por qué no debemos solo llevar la fiesta en paz? Porque Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué estoy leyéndolo de nuevo? Según el verso, ¿quién les llamó a ellos a la gracia de Cristo? ¿De quién se está alejando? Porque Pablo está diciendo, me sorprende que se han alejado tan pronto del quien los ha llamado. Así que aquí es la pregunta clave. ¿Fue Pablo quien les llamó a Cristo? ¿Están alejando de Pablo? ¿O fue Dios? ¿Y qué dice el verso? No nos dice así tan plenamente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaban alejando de Pablo o estaban alejando de Dios? De Dios. Bueno, aquí cuando estaba estudiando ya había buscado las palabras en griego y iba a detallarlo de nuevo y pensé, no, hombre, van a estar muy cansados ya a esta altura del griego. Entonces, miren hermanos, es tan fácil como esto. Si no entendemos un concepto muy bien en la Biblia, buscamos otra traducción, otra versión y nos explica. Entonces, en el Dios habla hoy, dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. Ahora sabemos. Dios es quien los llamó. Pero ojo, cambiar de evangelio quiere decir que están alejando de Dios. Esto no solamente es un asunto de que se han alejado de las enseñanzas de Pablo, de que se caen mal a Pablo o que no quieren a Pablo. Pablo está diciendo que el hecho que han dejado el evangelio quiere decir que están alejando a Dios. Así que ahora es definitivo. Si cambiamos el evangelio, nos alejamos de Dios. Vemos versos 8 y 9 y veremos cuáles son las consecuencias de seguir a otro evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Pablo dice, si algún otro llega a anunciarles o enseñarles otro evangelio, aunque fuera un ángel o aún Pablo mismo u otro de los apóstoles, esa persona fuera anátema. Ahora, ¿qué quiere decir anátema?
no es anatomía, mejor dicho, no, anátema, perdón. Y perdóneme, es otra palabra griega. Y han de odiar los griegos por hacer un idioma tan diferente a la nuestra. Pero en vez de explicarles qué significa, buscamos otra versión de la Biblia. Eso es algo que ustedes pueden hacer en sus casas. Si tienen internet pueden ver 10 diferentes traducciones de la Biblia. Porque en el Dios habla hoy dice, si alguien les anuncia un evangelio distinto del que el evangelio que ya hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Pablo está diciendo que cualquiera que anunciara otro evangelio fuera maldito para el infierno. Son palabras muy fuertes, hermanos. Pero debemos de entender que esto es la consecuencia de alejarnos a Dios, de cambiar el evangelio, las buenas noticias por las malas noticias. Pues estar alejado completamente de Dios por la eternidad es igual a estar en el infierno. Y lo que hacemos hoy en la vida tiene repercusiones y consecuencias en la eternidad. Si hoy escogemos acercarnos a Dios en la eternidad, vamos a estar acercándole y acercándole más y más. Pero si hoy en la vida escogemos alejarnos de Dios, en la eternidad vamos a estar bien alejados. Así que hermanos, la próxima vez que les viene a tocar la puerta, no vaya a decirles, ¡hey! Gusto verles, varón de Dios. No vaya a decirles, ¡hey, qué buenos son! Espero que les vaya bien. Porque ni son varones de Dios. Ni les va a ir bien, al menos que lleguen a comprender de qué se trata el evangelio de verdad. Estas personas son muy amables, son muy dedicados, son muy sinceros. No están tocando la puerta para robarles. No están tocando la puerta para entrar y ver cuáles son los bienes que tenés ahí, pero después llamar a sus amigos para que vienen a meter. Están con toda sinceridad para ayudarles. Sea la iglesia de los mormones o la iglesia de los testigos de Jehová. Pero tienen que entender ustedes que son ellos quienes más necesitan del evangelio. Son ellos quienes más necesitan de las buenas noticias. Así que la próxima vez que tocan la puerta, mejor usted comparte con ellos el evangelio. Comparte con ellos las buenas noticias. Ojo, porque no estoy diciendo que les grita o que les abre la Biblia a estos versos en Gálatas y que les dices que son malditos. Pues eso tampoco es la manera de ganarles a Cristo. Sino es una muy buena manera de comenzar un pleito. Si quieres un pleito, hazlo así. Lo he comprobado. Ves que una que otra vez que he perdido mi paciencia. No he comportado de una forma muy espiritual, hermanos. Discutiendo con él. Y el rey, y que no dice ese verso. No sale bien así. O sale bien cuando discutimos cualquier cosa en la vida. Salen bien con ustedes esposos cuando discuten con sus esposas. Siempre gano, hermano. Ella siempre escucha y entiende que yo tengo la razón cuando hablo. Y entre más fuerte que hablo, más entiende. Sería mentir, sería paja. Pues no funciona tampoco con ellos. Pero mejor esto, la próxima vez que les visitan, ¿por qué no compartes con ellos tu testimonio? ¿Por qué no decís a ellos qué es lo que Dios ha hecho para ti y en tu vida? Y con amor y humildad, mucha humildad, oras para ellos. Y les decís que Jesús les ama. Y escuchas su plática, pero
Después dices, voy a orar para ti, voy a orar que Dios te habla, voy a orar que Dios bendiga a tus familiares, que bendiga a tu familia. No estoy 100% de acuerdo con lo que decís, pero ese no me previene de bendecirte. Ese no me detiene de orar para tus familiares. Y si me permites, ¿tenés alguna petición personal por la cual debo de pedir a Dios que te sana, que te provea esto? Puede ser que si mantengamos una actitud de amor y humildad, podemos impactar a sus vidas. Pero vamos a decir, hermano, Pablo tenía actitud de amor y humildad. Bueno, Pablo no está hablando con ellos ahorita. Pablo no está hablando con los falsos, con los maestros de falsa enseñanza. Pablo está hablando con la iglesia. Entonces, amor y humildad para con ellos. También con la iglesia, pero con la iglesia no debemos de tener miedo de decir las cosas como son. Son dos tácticas diferentes, ¿entienden? ¿Lo ven? La manera que Pablo hablaba con los incrédulos era muy diferente que la manera que hablaba con los cristianos. Cuando hablaba a los hombres de Atenas, llegaba, qué espirituales son, les felicito. De veras, mira este ídolo que tiene, muchos ídolos muy bonitos, y este que dice el ídolo al Dios desconocido, muy bonito, les felicito. Sí, tirándole piropos casi. Pero, ojo, porque puede que Dios quiere usarle a usted a impactar la vida de uno de estos que vienen a tocar la puerta. Oran para ellos. Bueno, regresamos al texto, veremos qué más se distingue del Evangelio. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Los que están aguantando hambre ya no quieren escuchar, ¿verdad? Me voy para otro Evangelio, dice. Los cultos de ellos son más cortos. Pero bueno, ¿qué es lo que vimos? Antes de ver estos últimos versos, vimos que ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y hemos visto que solo hay un Evangelio, no puede ser cambiado. Y tercero, aquí vamos a ver en versos 10 a 12. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo tercero que Pablo nos está enseñando es que solo hay un Evangelio, no puede ser cambiado, y viene de Jesucristo. Y Pablo comienza explicándolo diciendo que no busca favor de hombres. Pablo no busca que los hombres le gustan, que le cae mal, que le cae bien, que sea popular. No busca aprobación. Pablo dice, si buscara estas cosas, no estuviera sirviendo a Dios. Pues de quien buscas tu aprobación es quien estás sirviendo. Si buscas la aprobación de tu jefe, estás sirviendo a tu jefe. Si buscas la aprobación de cuando éramos bichos ahí en el colegio, buscábamos la aprobación de los que eran más populares que nosotros, estuvimos sirviéndoles a ellos sin saberlo. Pues Pablo dice, si buscara la aprobación del hombre, estuviera ya no más un siervo de Jesucristo. El trabajo que Pablo ya había hecho, dice el apóstol, ya le había alejado de la popularidad más que cualquier otra cosa. Pero aún así, Pablo no estaba pidiendo disculpas a nadie. Hoy en día vemos que hay muchas personas que quieren torcer, o en las palabras fuertes de Pablo, pervertir el Evangelio para ser populares. Mientras hay otros quienes predican el Evangelio fielmente y sufren acusación tras acusación tras acusación y convierten en blancos a los demás.
Pero debemos de aprender del ejemplo de Pablo y seguir adelante con lo que Dios nos ha entregado y encargado. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en verso 11, el Evangelio no es sujeto a hombres. El Evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombres. Más bien Pablo está diciendo que el Evangelio no está sujeto a ellos. No está sujeto a hombres, quiere decir que no son ellos quienes deciden. Ojo, no son los hombres quienes deciden ni cómo compartir el Evangelio, ni dónde compartirlo, ni con quién y ni cómo. Había algunos en ese entonces quienes querían compartir el Evangelio solo con los judíos. No querían compartir el Evangelio con otros. Muy triste, en la historia de la iglesia, después de esa época, había muchos cristianos, pero muchos, incluso los reformadores, quienes no querían compartir el Evangelio con los judíos. Tipo de venganza. Los judíos no querían compartir el Evangelio con los gentiles, y a los gentiles en la historia de la iglesia no querían compartir el Evangelio con los judíos. Pero ¿quién llamó Batman? Hoy en día padecemos bastante de esa enfermedad en las iglesias. La enfermedad de acomodar el Evangelio a nuestro gusto. Es como si estuviéramos en un buffet y decimos, ahí está el buffet del Evangelio. Y esto me gusta y lo voy a tomar y lo voy a enseñar, y esto no me gusta, no lo voy a poner en mi plato. No me gustan las verduras. Se va con mis familiares aquí en la buffet y solo carne comen. Ahí los vegetarianos están felices porque solo vegetales hay después de que se han pasado. Pero el Evangelio no es así. No podemos escoger lo que queremos y dejar atrás lo que no nos parece. Algunos presentan, ojo a esto, algunos presentan el Evangelio de prosperidad. Dicen que no vas a sufrir, hermano, si te escoges a Cristo. No vas a ser enfermo, vas a ser rico, vas a llevar un buen carro. Pero olvidan que el Evangelio también trae sufrimiento. No están tomando todo el Evangelio, están sujetando el Evangelio a sus gustos. Algunos otros, y yo tengo que decir que he sido culpable de hacer eso. Algunos otros presentamos el Evangelio del cielo y decimos, hermano, Dios quiere salvarte. Es verdad. Dios quiere que tengas una relación con Él. Es verdad. Dios te ama. Es verdad. Dios tiene un plan para tu vida. Es verdad. Pero no anunciamos la otra parte, la otra cara de la moneda. Olvidamos mencionar que también existe un infierno. Olvidamos decir que es real, que muchas personas de hecho van a ir ahí eternamente. Olvidamos decirles que el pecado tiene consecuencias ahorita, pero si quieres que la consecuencia ahorita, si piensas que son malas, te has equivocado. La consecuencia ahorita no son nada en comparación con las consecuencias eternas. Jesús tuvo que morir por estas consecuencias, hermanos. Jesús no murió para librarnos de las consecuencias de ahorita. Jesús no murió para que te puedas llevar tu fiesta en paz aquí. Jesús murió para las consecuencias grandes de la eternidad. Tenemos que entender la actitud de Pablo en este punto. Tenemos que presentar todo el Evangelio. No es un buffet, no estamos solo escogiendo lo que nos parece, lo que nos gusta. No podemos dejar atrás las vegetales amargas. Tenemos que anunciar el Evangelio completo. Pablo nos explica por qué en el último verso, en 12, el último verso que vamos a estudiar hoy. Pablo dice, ¿por qué no podemos dejar de mencionar algún aspecto del Evangelio? Pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo.
El evangelio que Pablo predicaba, el evangelio que debemos de predicar, como vimos en Hechos, vino de Jesucristo. Vino a Pablo mediante Jesucristo. Pablo no había ni aprendido ni recibido el evangelio de nadie, sino lo recibió de Dios mismo. Ahora dicen, pero hermano, ¿acaso no recibí el evangelio yo de otro hombre? Pues para nosotros el evangelio está escrito ahora. Las buenas noticias están escritas ahora en la Biblia. ¿Dónde está el evangelio hoy en día? En la Biblia. Y por ende podemos decir lo mismo que Pablo. Pues la Biblia que tenemos no es recibida de hombres. Aunque hay muchos hombres que han ayudado para mantenerla, hay hombres que han ayudado a copiar y destruir la Biblia, hay hombres que han ayudado a traducir la Biblia, pero aún así sigue siendo la palabra de Dios, y de Dios directamente. Así que podemos con la misma confianza que Pablo tuvo decir, este evangelio que hemos recibido no es de nosotros, no es de ningún hombre, ningún pastor, ninguna iglesia, es de la Biblia. Amén. Y debemos de tener cuidado. En estas semanas que van a venir vamos a estudiar el resto de esta carta y vamos a ver cómo todo lo que vemos encaje perfectamente con este concepto de qué es el evangelio, de dónde viene. Vamos a entender qué es el evangelio aplicado a nuestras vidas. Eso se llama la vida cristiana. Vamos a entender qué es el Espíritu Santo y la relación con Él y cómo nos cambia. Eso se llama la santificación. Pero hoy hemos aprendido ya bastante. Hemos aprendido que solo hay un evangelio, no puede ser cambiado y no viene de hombre sino de Dios. Vimos también en la introducción a la carta qué es el evangelio. Vimos que es un apóstol, es alguien llamado por Dios. Y también vimos que la situación en Galacia estaba muy mal. Pero Pablo lo va a corregir. Primero Dios va a corregir a nosotros mientras estudiamos esta carta. Oramos juntos, hermanos. Gracias, Padre, por ese tiempo que Renuévame, Señor.